La misión de la organización Black Lives es erradicar la supremacía blanca e intervenir a través del poder local para intervenir en el Estado y la violencia policial contra las comunidades negras. Estamos trabajando por un mundo en el que las vidas de los negros ya no sean un blanco sistemático de muerte. El movimiento cambió la forma en que la gente habla sobre la brutalidad y desigualdad de la policía. En todo Estados Unidos, las fuerzas policiales han cometido graves violaciones de los derechos humanos contra el racismo sistemático y la violencia policial, incluido el asesinato de personas afroamericanas en respuesta a manifestaciones pacíficas a gran escala. En 2019 en Estados Unidos, 1098 personas fueron asesinadas por la policía. Es 3 veces más probable que un policía te mate por tu color de piel. El 99% de las muertes hechas en policías de 2013 a 2019 no eran justificadas o con cargos criminales. Aquí tenemos algunos ejemplos de las injusticias cometidas. Tal es el caso de Trayvon Martin. Con tan solo 17 años, en febrero 8 de 2012, el policía George Zimmerman lo asesinó porque se veía sospechoso o pensaba que no estaba en cosas buenas. Las noticieros decían que era la historia de la que nadie estaba dejando de hablar. Entre el 26 de mayo de 2019 y el 5 de junio de 2020 han pasado excesivos actos de fuerza, que fueron realizados por miembros de los departamentos de la policía local y estatal, soldados de la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas de seguridad de diversos organismos federales. Dichos abusos incluyen palizas, abusos de gas lacrimógeno y gas pimienta, disparos infundados y a veces incluso al lanzar con proyectiles menos letales, como granadas de esponja y balas de goma. Entre las miles de pancartas y carteles de las protestas contra el racismo y la violencia policial hay una serie que se repite y que solo llevan las manifestaciones los bancos. Os vemos, os oímos, estamos con vosotros. Han pasado 54 años de que en Estados Unidos se aprobó la ley de los derechos civiles y 155 desde que se abolió la esclavitud, pero no ha sido suficiente tiempo para que la mayoría blanca de este país entienda que existe una discriminación racista y sistemática. Marchar con esta pancarta es toda una declaración de intenciones, es el reconocimiento del privilegio de los blancos solo por el mero hecho de serlo. La conciencia de que existe ese privilegio en pleno siglo XXI implica admitir la injusticia y la desigualdad que en ocasiones atenta contra el principal derecho fundamental, el derecho de la vida. El lunes 9 de noviembre del presente año se dio a cabo otra represión policial en contra de manifestantes, esta vez en Cancún. La manifestación se llevó a cabo por el feminicidio de una estudiante del colegio Kukulcán, que se llamaba Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis por sus compañeros y maestros. Los manifestantes, en su mayoría estudiantes y profesores del colegio, se presentaron al Palacio Municipal de Cancún, donde ocurrió lo siguiente descrito en estos videos. Los manifestantes se están acoplando cerca del Palacio Municipal de Cancún. Sin embargo, momentos después, viene la policía a empezar a disparar al aire para tratar de dispersarlos y que se fallen y que desalojen la plancha del Palacio Municipal de Cancún. Sin embargo, esto nada más demuestra un completo descontrol de la situación que tiene la policía sobre la población y de que cómo no están entrenados para poder manejar este tipo de situaciones. Bueno, ahorita podemos estar viendo en pantalla una entrevista que se llevó a cabo para el gobernador de Quintana Roo y pues él nos está comentando acerca de que se llevó un peritaje para descubrir quién fue el que dio la orden de que empezaran a disparar al cielo los policías y que empezaran a golpear a los manifestantes de tal manera. Se llevó a cabo de que el jefe de la policía municipal fue el responsable de tal orden y que ya fue destituido en corto plazo. Sin embargo, hay que aclarar que esta situación se viene dando desde varios puntos del país y no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Pero yo creo que el problema que más atiende a México acerca de esas represiones policíacas es acerca de la falta de preparación de la misma fuerza de la policía. A lo que me refiero es de que varios miembros de la policía no saben en el comportamiento en el cual se tiene que
que se llevara a cabo frente a manifestantes y cómo tratar una situación, ya que esto puede llevar a una situación de riesgo no solamente para ellos, sino también para la ciudadanía que está ahí presente. Por lo tanto, y lo más importante de esto, cómo reacciona el gobierno ante una situación como la manifestación por un asesinato, un feminicidio de una de sus compañeras. Y lo más importante es de que en vez de estar atendiendo a estas situaciones en el país, el gobierno y la policía sobre todo para investigar, empiezan a atacar a las víctimas, empiezan a atacar a los que quieren que estos feminicidios, estos asesinatos paren. Entonces esto es alarmante y por lo tanto hay que ver acerca de cómo es el plan del gobierno para mejorar estos comportamientos de la policía. Por un lado, podemos ver también que recientemente se canceló el fondo para entrenar a policía en nivel federal y entonces esto todavía alerta todavía más acerca de cómo es que vamos a seguir viviendo con la policía y de cómo vamos a estar conviviendo con ella. ¿Vamos a estar con miedo o si la vamos a ver como una autoridad a la cual recurrir por si algo nos pasa? Con el inicio del llamado estallido social en octubre de 2019 en Chile, las manifestaciones en las calles llegaron a una masividad que no se había visto en décadas. Miles de personas se congregaron para exigir igualdad y dignidad. Esta masividad presentó una relación directa con el aumento de la violencia policial. A más manifestaciones, más violaciones a los derechos humanos, volviéndose generalizadas y generando la mayor crisis de derechos humanos desde el fin de la dictadura. Las Fuerzas Armadas comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes, desde el uso de gases lacrimógenos, carros lanzaguas, armas con perdigones, hasta el uso excesivo de la fuerza, torturas y abuso sexual. El presidente expresó que el país estaba en guerra y definió a los manifestantes como un enemigo poderoso. Las fuertes represiones continuaron. Durante el estallido social se contabilizaron 36 muertes y cientos de heridos. La represión por parte de las Fuerzas Armadas significó una violación a los derechos humanos y es un riesgo para la población. La policía está para proteger a los habitantes, no para oprimirlos brutalmente. A pesar de esto, el pueblo chileno siguió manifestándose y el objetivo de este movimiento se cumplió, ya que la constante presión que los manifestantes chilenos estuvieron ejerciendo a las autoridades hizo que éstas hayan decidido convocar una votación con respecto a la creación de una nueva constitución. Lo que nos ha enseñado este movimiento es que las sociedades apuntan a la autonomía, a querer tener más poder de decidir sobre las situaciones que los afectan diariamente. Quieren debatir, opinar y decidir sobre las distintas situaciones en su país. De igual manera, las sociedades son dinámicas y están en permanente cambio, con disposición de buscar alternativas y crear algo nuevo. Lamentablemente, la historia y este estallido social nos confirman que los conflictos sociales son los que generan los cambios, y estos vienen acompañados de heridos y muertos. Los gobiernos deberían de incluir a la ciudadanía, la misma que los elige como representantes en las conversaciones que afectan al país, pero lamentablemente el deseo del poder siempre será más grande. Por último, los chalecos amarillos. Es una lucha social nacida en Francia, pero que ha logrado expandir sus ideales y tener representación en otras partes del mundo, incluso en México. En estas entrevistas podemos conocer los objetivos que buscan alcanzar los integrantes de la movilización. Estoy luchando por mejores salarios, por una vida mejor, y no hay que olvidar las pensiones y la seguridad social. Así como en los anteriores casos, recientemente, y como primer marcha tras la problemática de la pandemia, los chalecos amarillos salieron a manifestarse. Sin embargo, por la participación de integrantes bajo la técnica de Black Blocs, es decir, bajo un anonimato de vestimenta negra, para cometer diferentes actos de provocación, una de estas protestas terminó en una represión total, con grandes cantidades de lesionados y arrestados. Queremos destacar con este y los otros 3 casos de la represión a la sociedad civil que los métodos empleados por los gobiernos bajo ninguna circunstancia deben hacer uso ilegítimo de la fuerza, y mucho menos vulnerar los derechos humanos. Es cierto que las movilizaciones civiles con mayor impacto en la historia de la humanidad han recurrido a actos violentos. Sin embargo, cabe destacar que han existido manifestaciones pacíficas con grandes logros. En ambos casos, el objetivo común es un cambio radical sobre el sistema político y social.
Aunque el cambio ideal es mediante el diálogo, una sociedad en crisis empleará cualquier recurso para que sus demandas sean escuchadas y solucionadas.